Hola, en este video vamos a tratar los temas de relaciones intraespecíficas, relaciones interespecíficas, el nicho ecológico y por último el principio de Gauss o el principio de exclusión competitiva. Este grupo está compuesto por las expositoras de Nicauri Reyes Almanzar, Gabriela Adelino Castro, Juana Sánchez Tejada, Merlin Padilla Lizardo. Ahora vamos a iniciar con el primer tema en manos de Nicauri Reyes. Mi nombre es Nicauri Reyes Almanzar, como lo estuvo diciendo mi compañera anterior. Le estaré hablando sobre las relaciones intraespecíficas. ¿Qué es una relación intraespecífica? Es aquella organización biológica en la que organismos que intervienen pertenecen a la misma especie. La competencia intraespecífica se produce cuando dos individuos de la misma especie compiten por los recursos del medio ambiente. Siguiente imagen, por favor. Tipos de relaciones intraespecíficas: relaciones familiares, relaciones gregarias, relaciones estatales y relaciones coloniales. En las relaciones familiares pueden estar parentales monógamas y poligamas, matriarcales, patriarcales y filiales. En las relaciones coloniales están la colonia homomorfa y colonia heteromorfa. Siguiente imagen, por favor. Competencia. Es cuando algún elemento no existe en cantidad suficiente. Así que para satisfacer las necesidades de los diferentes individuos, estos entre ellos establecen una competencia. Por ejemplo, podrían enumerar el agua, la luz. Un ejemplo de competencia típico sería el alimento cuando no hay. La lucha entre los individuos por comer es feroz. Territorialidad. Se utilizan señales para marcar un territorio, sonidos, olores, etc. Por norma generalmente, los animales marcan un territorio para establecer su zona de reproducción o alimento, o sea, alimentación. Siguiente imagen, por favor. Relaciones familiares. Dentro de las relaciones intraespecíficas son las que se establecen entre los progenitores, su descendencia. Finalidades fundamentales es la reproducción y atención a sus hijos. Y hay diferentes tipos: parental monógama, un macho y una hembra con sus crías. La mayoría son aves. Parental polígamo, un macho y varias hembras con sus crías. Un ejemplo serían ciervos y leones. Matriarcal, una hembra con sus crías. Un ejemplo serían los arácnidos. Patriarcal, un padre con sus crías. Filial, formado por tan solo los hijos abandonados por los padres. La mayoría son pescado e insectos. Siguiente imagen, por favor. Relaciones coloniales, formada por individuos originados por reproducción asexual, a partir de un progenitor común. Los individuos que la integran están unidos físicamente. Pueden ser todos iguales o presentar diferentes morfología y fisiología. El ejemplo sería caracol del océano. Hay dos tipos, que son colonia homomorfa y la colonia heteromorfa. En la colonia homomorfa, los individuos de una misma colonia son iguales y cada individuo realiza las funciones propias de la. Ejemplo, caracoles. La colonia heteromorfa, los individuos son distintos morfológicamente y se dividen el trabajo. Un ejemplo serían las medusas de mar. Relaciones gregarias. Los individuos viven en común durante un periodo de tiempo más o menos largo, con el fin de ayudarse mutuamente. Obtención de alimentos, protección ante depredadores o orientación durante la migración. Los individuos que la constituyen no tienen por qué tener ninguna relación de parentesco. Un ejemplo sería una manada de patos. Siguiente imagen. Relaciones estatales. Está formada por un grupo de individuos jerarquizados entre sí. Estos individuos suelen ser diferentes
anatómicamente y fisiológicamente. Se produce una división del trabajo. Los individuos que la conforman dependen uno de los otros para sobrevivir. Un ejemplo sería la sociedad de abejas, una sociedad de avispas, de hormigas o de termitas. Siguiente imagen. Hasta aquí mi exposición, la dejo con mi compañera que le estará abundando sobre el tema. Muchas gracias por su atención. Mi nombre es Gabriela Castro y le voy a estar hablando sobre las relaciones interespecíficas. A diferencia de las intraespecíficas, que son dos especies, mismo medio ambiente, esta es relaciones que existen entre dos especies diferentes. Estas son dos especies diferentes. Las relaciones interespecíficas es la interacción biológica, vínculo o relación de los organismos dentro de un ecosistema, que se producen entre poblaciones e individuos de diferentes especies. También se le puede llamar asociación interespecífica. Dale para adelante. Como ya dijimos, es la interacción biológica, vínculo o relación entre organismos dentro de un ecosistema que se produce entre población e individuos de distintas especies, según Gómez 2007. Estas pueden ser de competencia, depredación, explotación, antibiosis, según la especie se beneficie o no se beneficie. Preparando. Aquí tenemos la depredación, que es un tipo de relación interespecífica, que esa actividad consiste en la captura y muerte de un individuo, se llama el depredador, sobre otro individuo que viene siendo la presa. Una especie claramente viene siendo perjudicada porque viene haciendo el alimento de la presa. Se trata de dos especies que no comparten ninguna relación anterior ni directa entre ellas. Dale. Aquí tenemos un ejemplo de depredación. El león viene siendo el beneficiado porque es el depredador, y el búfalo viene siendo el perjudicado porque viene haciendo el alimento del león. Entonces, en la depredación ocurre un beneficiario, que es el león, y un perjudicado, que es el búfalo. Aquí también arriba tenemos el león con la cebra. La cebra es la cebra es la presa, que es la perjudicada, y el león es el beneficiario, el depredador. Dale para adelante. También podemos encontrar el parasitismo. Es la relación que establece cuando un individuo, el parásito, vive a expensas de los fluidos nutritivos de la otra especie o huésped. Existen dos tipos, hacia adelante, existen dos tipos, según Gómez 2007, de la revista Ovance, especialidad en medio ambiente y ecología. Dicen que existen dos tipos según su localidad. El endoparásito, que vive en interior del huésped, o sea, dentro del huésped. Un ejemplo sería la tenia o la triquina. También tenemos otro tipo, ectoparásito, que se vive en el exterior. Ese parásito le chupa la sangre o la savia al huésped. Ejemplo es la pulga y el murciélago. Aquí tenemos un ejemplo de endoparásito, que son aquellas especies que necesitan otro huésped y actúan de forma exterior. El mosquito es el beneficiario. Él chupa los fluidos nutritivos del huésped. Ese es un tipo de parásito. Aquí también tenemos un ejemplo de endoparásito. Esta es la tenia. Este es un parásito que vive en el interior del huésped. Este puede simplificar su estructura, se puede poner más largo, puede crecer más dentro del interior del huésped y vive en el intestino del huésped. Dale adelante. El mutualismo. El mutualismo es una relación donde dos especies salen beneficiadas. Puede ser de varios tipos: recurso, servicio, recurso natural, y servicio. Hacia adelante. Un ejemplo de recurso es el rizobio. El rizobio es un fijador de nitrógeno, y la leguminosa necesita los carbohidratos del rizobio.
Ejemplo, el rizobio intercambia nitrógeno a la leguminosa y la leguminosa intercambia carbohidratos. Entonces, hay un intercambio de recurso. Otro es la imagen sobre la flor y la abeja. La abeja necesita el polen de la flor y la flor necesita que la abeja la polinice. Entonces, ahí hay un intercambio de servicio la abeja y de recurso la flor. Otro ejemplo sería de relación servicio-servicio. La anémona larga una sustancia, se crece una sustancia que protege al pez payaso. Y el pez payaso protege a la anémona para que otros peces no vengan y se la coman. Adelante. Como dimos el ejemplo del mutualismo, las dos salen beneficiadas, la abeja tanto como la flor. Adelante. Sí. También tenemos un ejemplo de comercialismo. Aquí ocurre que una especie sale beneficiada y la otra ni se perjudica ni sale beneficiada. Por ejemplo, el león mató el búfalo, comió lo que tenía que comer, se llenó, entonces dejó la sobra. El león es la especie que ni se perjudica ni se beneficia, se fue, dejó la sobra. Entonces vienen otra especie que es los buitres y se come la sobra del león. Los buitres salen beneficiados, pero el león ni se perjudica ni se beneficia. Eso es una relación interespecífica comercialismo. Sigue. Como ya dijimos, aquí en el comercialismo, la especie aprovecha la sobra de otra y la otra ni se perjudica ni se beneficia. Adelante. Aquí también tenemos un ejemplo de cómo una ave que es la beneficiaria le lleva comida a otra, que es un ejemplo de comercialismo. Adelante. En competencia. Aquí en la competencia es una relación donde ambas especies compiten por el mismo recurso. Aquí ninguna sale beneficiada. Esta competencia puede traer daños, puede que alguna especie de su hábitat se vaya porque no puede competir con el otro, y puede también que otra se muera del hambre porque no puede quitar el alimento a otro. Adelante. Un ejemplo también es competencia por exploración. Aquí vemos que en la primera imagen que una especie de coral coge todos los beneficios, todos los recursos en su alrededor, dejando a las otras especies sin beneficio. En competencia de interferencia, aquí vemos que una especie compite con agresión a otra para que no le tome su alimento. O sea, hay alguna que puede morir por la falta de alimento y otra también puede morir por la falta de recursos. Adelante. También tenemos competencia por exploración. Aquí, en esta competencia, una sale beneficiada y otra sale perjudicada. Un ejemplo de esto sería el cucú. El cucú es un pájaro que pone su huevo en nido de otro. Entonces, el otro no tiene una buena vista, no se percata de que el huevo ha sido un puesto por el cucú y lo cría. Pero los huevos de cucú, cuando nacen, vienen perjudicando la especie donde fueron producidas. Esto se llama exploración interespecífica. Adelante. La foresia es una relación donde una especie utiliza a otra como medio de transporte. Por ejemplo, el tiburón es un transporte para los peces. Los peces se enganchan arriba del tiburón, así se trasladan a una distancia larga sin mover una aleta. Adelante. Tenemos también la tanatocresis. La tanatocresis, una especie utiliza los beneficios de otra. Por ejemplo, el cangrejo ermitaño. El cangrejo ermitaño usa la concha del animal muerto para proteger su barriga. Ahí vemos cómo ocurre la relación interespecífica donde este individuo toma un recurso ya de animal muerto para sobrevivir. Y aquí tenemos la antibiosis. Esta la primera especie ni se perjudica ni se beneficia, pero la otra especie sí sale perjudicada. Por ejemplo, esta planta secreta una sustancia tóxica que cuando la especie de insecto se pega, no se mata a los insectos, sale perjudicado la especie de los insectos, pero la planta ni se perjudica ni se beneficia. Entonces, por último, tenemos inquilino, que aquí ocurre que uno se beneficia, el otro ni se perjudica ni se beneficia. Por ejemplo, el árbol, las orquídeas
utilizan el árbol para buscar la luz solar. El árbol ni se beneficia ni se perjudica, pero la planta orquídea sí se beneficia porque obtiene la luz solar. ¿Verdad? Entonces, ¿cómo afecta a la vida animal? Bueno, esta relación interespecífica afecta a la vida animal, eso dependiendo, porque hay algunas donde no sale beneficiada, como la de competencia, donde ninguna sale beneficiada, entonces afecta, la población disminuye, la especie se degrada, y entonces estas relaciones afecta también, porque cuando el león caza a otra presa, también esta desaparece. Adelante. Hacia adelante. Muy buenas tardes, mi nombre es Juana Francisca Sánchez y le estaré hablando acerca del nicho ecológico. El nicho ecológico es el conjunto de estrategias de sobrevivencia de una especie o población frente a una distribución de las condiciones, recursos y competidores dentro de un ecosistema. El nicho ecológico se refiere a la función, papel y respuesta de una especie, animal o vegetal, la cual cumple en un hábitat teniendo en cuenta los factores bióticos, es decir, las interacciones con otras especies. También los factores abióticos como la temperatura, el pH y la luz. El nicho ecológico es la función que cada especie ejerce dentro de un determinado ecosistema, como por ejemplo, donde existen los polinizadores, los depredadores y los distribuidores y componedores. Cada especie o población actúa bajo condiciones ambientales determinadas por el hábitat y la interacción. Y estos tienen una presencia con otras especies, como por ejemplo, puede ser la abundancia, donde estas escasean de recursos, la forma de que estas se alimentan, cómo compiten, cómo cazan y cómo protegen a los depredadores y cómo estas especies se adaptan. Diferencia entre nicho ecológico y hábitat. El nicho ecológico, cabe decir que es el que está inserto en un hábitat, pero un hábitat puede tener varios nichos ecológicos. Es decir, cuando nos referimos a un hábitat, estamos indicando un lugar específico, como en la imagen, la cual nos muestra el hábitat y el nicho ecológico que está del lado izquierdo. Los tipos de nicho ecológico. Estos se dividen en dos tipos. El primer tipo es el nicho fundamental, que es un nicho en el que una especie sería capaz de sobrevivir sin tomar en cuenta las interacciones con otras especies. Y el nicho efectivo, que es se refiere a las condiciones y recursos que permite que una especie mantenga su población estable. Esto es todo, lo dejo con mi compañera. Mi nombre es Merlin. Antes de empezar con el principio, debemos de tener muy claro el concepto del nicho ecológico porque lo vamos a mencionar mucho, el cual ha sido explicado ya por nuestra compañera Juana, que es como que básicamente las funciones o roles que tienen las especies dentro de una comunidad. El caso es cuando esos nichos ecológicos son similares o casi idénticos entre dos especies. Aquí hay un ejemplo de ello, de dos nichos ecológicos de dos especies, especie 1, especie 2, en las cuales vemos como elementos o funciones dentro de su nicho, como refugio, tienen el mismo refugio, se alimentan igual, agua, temperatura, luz solar. En este caso tienen mucha superposición, que son como los elementos en comunes dentro de ese nicho, y este tipo de situaciones da lugar a un estado de competencia entre estas dos especies y da lugar al principio de exclusión competitiva, la cual establece que dos especies que compiten por exactamente los mismos recursos no pueden coexistir de manera estable. Este principio también fue nombrado como el principio de Gauss en honor a Georgi Gauss, el cual es un biólogo ruso que observó por primera vez este tipo de situaciones en cultivos experimentales, donde utilizó dos tipos de paramecium, la Paramecium caudatum y la Paramecium aurelia. Ahora, ¿en qué consistió
este experimento? Pues el primero aisló la primera especie, que fue la caudatum, y la segunda especie, la aurelia, en la cual lo hizo para observar cómo fue el crecimiento poblacional entre ellas cuando estaban aisladas. En ambos casos, se observa que en la primera semana hubo un crecimiento exponencial y luego en las últimas semanas o en los últimos días se mantuvo estable, lo cual es normal cuando una especie se encuentra dentro de una comunidad y tiene los recursos suficientes para poder reproducirse, para poder tener energía. El caso es cuando él decide juntar estas dos especies en un tubo de ensayo para observar también el crecimiento poblacional entre ellas. Pues estas especies entraron en competencia, ya que el recurso era limitado entre ellas. Aquí podemos notar cómo la especie Aurelia es la que más obtuvo un crecimiento mayor, mientras que la otra, la caudatum, en los primeros días trató como de competir con la otra, pero luego se fue debilitando, mientras que la otra se fue beneficiando, mientras esta disminuía. Y esto como que afirma cuando dos especies necesitan el mismo recurso limitado para sobrevivir o para reproducirse, el mejor competidor va a llevar a que la otra especie se extinga o la especie menos competitiva dentro de ese hábitat. También destacar que mientras mayor sea la superposición de los nichos de dos especies, entonces más fuerte será la competencia entre ellas. Otro ejemplo de las competencias, cuando entran en este tipo de competencia donde quieren excluir a la otra especie, aquí podemos ver un águila real peleando con un zorro rojo para ver quién se queda con el cadáver, con ese alimento para ellos. Estos árboles que vemos aquí son de eucaliptos, los cuales expulsan como en sus tejidos un químico aromático, la cual hace que impida el crecimiento de otras plantas a su alrededor. Este tipo de competencia es por interferencia y también cuando es competencia por explotación, donde aquí las charras azules se comen casi todas las bellotas del árbol para dejar sin alimento al ciervo. Por último, hay especies que tratan de disminuir este tipo de competencia o de excluir a la otra especie, como por ejemplo estas urrucas, donde se posan en este abeto, donde cada una toma un área. Y así eso se llama repartición de recursos, y así evitan que las otras se extingan y poder coexistir o convivir entre ellas. Por último, ya mencionar que en la naturaleza es raro ver los casos de donde dos especies tienen nichos exactamente idénticos, pero cuando suceden puede suceder las competencias la competencia de exclusión o la repartición de recursos. Hasta aquí nuestra exposición con los temas correspondientes. Pueden comentarnos preguntas, dudas, sugerencias y también aportes que tanto nos gustan. La biografía, recuerden que lo vamos a facilitar ya sea por el grupo o por otra vía. Gracias por su atención.